La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, dejó abierta la puerta a los consensos para que los partidos políticos inmiscuidos en elecciones primarias este 14 de marzo próximo consideren escoger el método de transmisión de datos más asequibles a sus capacidades. Hall, a través de su cuenta social en Twitter, reafirmó su criterio favorable al diálogo y al entendimiento alrededor de la descentralización del conteo de votos en cabeceras, municipios y departamentos, decisión que al final será tomada a conveniencia de cada partido político. Pero el CNE, que ya realizó el primer simulacro de votación bajo medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19, sigue sin decidir sobre temas donde persisten desacuerdos, como si las credenciales electorales deben tener el nombre del portador y la entrega del listado de miembros de mesas electorales receptoras. La presidenta del CNE sí reafirmó su voluntad junto a sus pares de que las elecciones primarias se realizarán el 14 de marzo bajo las condiciones climatológicas que sean. De la transmisión de datos electorales señaló que es un buen mecanismo que garantiza transparencia y que los resultados se puedan conocer progresivamente y contrastarlos después con los resultados definitivos de cada MER por cada partido político. Mi postura es que los partidos políticos que están listos y dispuestos para hacer los conteos deban hacerlo con el apoyo de las comisiones nacionales electorales, pero como se trata de elecciones primarias, cada partido debe tener la discrecionalidad de escoger el mecanismo que le sea más viable en este corto tiempo, subrayó la presidenta concejal. A 20 días de las primarias, algunos sectores han tomado al CNE como una piñata para atacarlo, sin contar la falta de presupuesto, de ley electoral y la pandemia, y a pesar de esto se avanza en el cronograma electoral y ya cuenta con maletas, papeletas y las instalaciones del INPOP, apuntó. El concejal Kelvin Aguirre, previo a la sesión, destacó que el CNE es un órgano colegiado, no un tribunal partidario, de manera que las decisiones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. La transparencia de un proceso no se alcanza pretendiendo cambiar las reglas del juego a menos de un mes de celebrarse las elecciones primarias, y el mensaje que deseamos transmitir es que debemos generar confianza y certidumbre. La democracia no se puede poner en riesgo. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, en un comunicado, reafirmó su postura contraria a la descentralización del escrutinio primario, pues en una facultad del CNE rechaza entregar listas con nombres de miembros de mesas, el uso de las listas alternativas, el censo electoral y la apertura de las MER contando con el representante de un movimiento interno. En Libertad y Refundación, las facciones Honduras Libre de Wilfredo Méndez, 5 de Julio de Nelson Ávila y Nueva Corriente de Carlos Eduardo Reina siguen reacios a entregar al CNE los nombres de sus delegados en las MER. Si ahora entrego el listado con nombres para las MER, para el día de los comicios me quedaré sin movimiento y además, como está la situación de la pandemia, ¿quién me garantiza y se me contagie y cómo hago el día de las primarias si ya tengo la credencial con su nombre? Acotó Reina. Precisamente este viernes se recibió el primer lote de urnas, maletas y empaques electorales provenientes de México para las primarias. Se espera el arribo de un cargamento de 8.500 urnas, 25.000 maletas, cabinas y cuadernos de apunte. La entrega concierne a un contrato de 38 millones de lempiras suscrito entre el CNE con la firma mexicana Carton Plast, que incluye 2 lotes más a finales de febrero y principio de marzo. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Tengo a 2 distinguidos invitados. Dicen a Paola Hall que llueva, truene o relampaguee, van a haber elecciones. Don Olvan, buenos días, don Olvan. Y buenos días, Edgardo, gusto saludarlos a los dos. Un gusto saludarlo. Edgardo, ¿cómo está, Edgardo? Buenos días, Raúl. Buenos días a mi querido maestro y amigo don Olvan Valladares. Buenos días al pueblo hondureño. Les agradezco a ambos que estén aquí conmigo. Don Olvan, ¿qué piensa de lo que ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Que llueva, truene o relampaguee, vamos a elecciones internas. Con su experiencia, don Olvan, ¿qué visualizan estas elecciones internas?
Mire, Raúl, Edgardo, la verdad es que estos son chispazos, estas declaraciones son chispazos de esperanza que se dan en un mar de incertidumbre, de conjeturas, de globosondas que tienen al pueblo confundido, y más que confundido lo tienen en una ansiedad permanente. Yo no había visto, no había experimentado una situación similar a esta, porque en anteriores conflictos que hemos tenido electorales, preelectorales, ha prevalecido el diálogo y ha aparecido la voluntad de transar, la voluntad de preservar el proceso democrático, entre comillas democrático, porque ya sabemos que la democracia nuestra es sigue siendo, después de 100 y pico de años de estar intentando hacerla, sigue siendo muy débil, muy fraccionada, no es completa. Nos falta todavía ver la democracia en sus aspectos económicos, la democracia en sus aspectos sociales, y hemos creído que la democracia política se concentra estrictamente en el hecho de ir cada 4 años a las urnas, depositar un papelito, pero lo que se deposita es el papel, no necesariamente la voluntad y el sentimiento del elector. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis como la que tenemos, una crisis triple, provocada, uno, por la incertidumbre política, dos, por la insatisfacción que tiene el pueblo hondureño en este momento de lo que ha acontecido en los últimos 12 o 16 años. Y lo otro es esta pandemia que nos tiene locos a todos ya, y que no encontramos tampoco esperanzas en ese túnel tan oscuro, porque todos los días surge una versión diferente. Hoy he estado escuchando por los medios de comunicación que ya nos está hablando que el gobierno, que el gobernante, el abogado Hernández, ha indicado en cadena o en algún Twitter o algún tipo de mensaje el día de ayer que posiblemente hasta mayo estén las vacunas, y el pueblo hondureño observa por los medios de comunicación que países vecinos como El Salvador, Costa Rica y Guatemala no solo están ya vacunando a su gente, sino que Guatemala ya está anunciando para dentro de muy poco tiempo, tener sus propias vacunas. Eso quiere decir que su sector científico, médico científico, ha estado trabajando, no ha estado perdiendo el tiempo en disputas ni en controversias que no conllevan a la tranquilidad del pueblo hondureño. Entonces, me imagino que estas elecciones, como en otras oportunidades, saldremos adelante. Pero las curitas que se ponen sobre esta gran herida que se ha provocado al pueblo hondureño no va a subsanar en corto tiempo, ni va a crear las condiciones de confianza, que es la palabra de oro en este momento, la generación de confianza. Aquí la reconstrucción nacional debe empezar por reconstruir la confianza. Y sin embargo, lamentablemente, son los mismos sectores de conducción política, porque no hablo de los partidos en estos casos son prácticamente marginales. Las decisiones se toman por 4, 5 o 6 personas a lo más, y sin embargo entonces se conduce a un pueblo a las urnas a ratificar la decisión de las dirigencias partidarias, y no necesariamente van a reflejar lo que el pueblo hondureño desea en relación con cambios en las estructuras políticas del país. Voy con don Edgardo Rodríguez. Ahora me alegra que Edgardo esté hoy con nosotros. Edgardo, ¿y su lectura cuál es de lo que está pasando y lo que está por venir? Muy bien, Raúl, nuevamente agradezco su fina invitación. Agradezco poder compartir con mi maestro y amigo don Olvan Valladares y con el pueblo hondureño. Coincido con don Olvan en todos los puntos señalados. Vivimos en el mundo entero, no desde mucho antes de la pandemia, en lo que los pensadores califican la época de la gran incertidumbre. El planeta entero, por cuestiones medioambientales, la crisis ambiental, el cambio climático,
las crisis recurrentes, las crisis económicas recurrentes, las crisis sociales recurrentes, estos grandes estallidos sociales que se levantan en países tan democráticos y tan avanzados, para citar América Latina como Chile, por ejemplo. Entonces vivimos una época de incertidumbre que lleva también a la desesperanza. Y en los países tercermundistas, como Honduras, esta incertidumbre y esta desesperanza es la moneda de curso normal. Es el día a día del hondureño y la hondureña que se levantan pensando qué van a comer este día de hoy, lunes. Entonces, sumarle a toda esta gama de incertidumbres en la que vivimos, sumarle la incertidumbre electoral, de verdad que no se vale. No se vale. Y hemos estado observando este comportamiento de algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral, y de verdad que uno dice, esto ha sido un retroceso. Esto ha sido un retroceso. Yo quiero hacer un paréntesis de unos 30 segundos para referirme al tema de las vacunas. Fíjense que la semana pasada México, que es México, a través de su canciller Marcelo Ebrard, protestó ante Naciones Unidas, ante el secretario general, porque el mecanismo COVAX, al que Honduras le había apostado tanto, ha fracasado, ha fallado. El 90% de las vacunas producidas en el mundo las ha acaparado 10 países ricos del planeta. El mecanismo COVAX, que es un mecanismo creado por Naciones Unidas, se fue avasallado por el mercado, por la demanda de estos 10 grandes potencias mundiales. Y que lo que hemos visto es que muchos países, incluido Honduras, que cifraron demasiado sus esperanzas en el mecanismo COVAX a través de la OPS y la OMS. Por eso Trump se salió de la OMS. El señor Biden va a regresar. Porque son mecanismos que ya no funcionan. Hay países como El Salvador, Costa Rica y otros que no se atuvieron al mecanismo COVAX y siempre buscaron por sus propios medios comprar directamente la vacuna. Y ahí fue donde falló el gobierno de Honduras. Se atuvo a la OPS, a la OMS y al mecanismo COVAX. México denunció a través de su canciller la semana pasada ante Naciones Unidas este mecanismo COVAX y el acaparamiento que 10 países del mundo han hecho del 90% de la producción de la vacuna. Por eso vimos la semana pasada que ya Honduras, el gobierno, despertó y mandó al canciller a Nicaragua a reunirse con el embajador ruso. Ojalá que Rusia nos venda directamente, tengan existencia para vendernos la Sputnik 5, que es la primera vacuna y tiene un porcentaje certificado por revistas científicas médicas de Europa, un porcentaje cercano al 92% de eficacia. Eso solo para decir un poco, sin querer con esto justificar nada, simplemente poner en contexto el fracaso del mecanismo COVAX y el acaparamiento mundial de 10 países ricos del 90% de la producción de la vacuna contra el COVID. Yo en distintas entrevistas, y volviendo al tema, distintas entrevistas del año pasado, cuando estaba en efervescencia la discusión de la nueva ley electoral, nueva entre comillas, porque en realidad casi no tiene nada de nueva, algunas cositas, y dicho sea de paso, todavía no se ha aprobado. En las entrevistas que me hacía Guillermo Paz Manuel de Canal 11, constantemente yo le decía, y le decía a Guillermo, saca esto que voy a decir. No puede construirse una nueva institucionalidad electoral con los mismos vicios, con los mismos defectos del pasado. ¿Y cuál es, a mi juicio, uno de los grandes problemas, de los grandes vicios de la institucionalidad electoral? Vale decir, el Consejo y el Tribunal, y el registro también de las personas, metido en este paquete, aunque tiene otras funciones, pero son funciones relacionadas. Y el gran pecado original es
poner activistas políticos en esas instituciones. Y lo dijo Ana Paola ayer. Dijo, seamos sinceros, nosotros aquí representamos partidos. Ella lo sabe, todos lo sabemos. Ese es el gran pecado original. El gran pecado que yo insistentemente se lo decía a los compañeros periodistas de Canal 11 el año pasado. El gran problema es poner activistas, porque esos no son dirigentes. La actitud de Rixi Moncada en los días anteriores, su forma tan atropelladora de plantear las cosas, esa es la típica actitud, no de un funcionario equilibrado, demócrata. No, es la misión de un activista en ese cargo. Ese es el pecado original. Desgraciadamente, la clase política, y aquí sí me elevo más allá, la clase política y los sectores empresariales que apoyan esa clase política, porque la clase política no se manda sola. La clase política, la élite política no se manda sola. Es financiada por las élites empresariales hondureñas que no quieren cambios en Honduras. Están muy contentos haciendo pingües negocios con esta estructura institucional caduca que nos genera incertidumbre, que nos genera conflicto permanentemente. Esto, yo recuerdo las palabras que le decía a Guillermo Paz Manuel, le decía, esa forma de integración de los órganos electorales va a continuar generando crisis. Y miren, creo que no tenemos un año y meses tiene de existir esta estructura, y a un año y meses, ¿verdad?, de existir, ya generó la primera crisis. Ya la generó y la va a seguir generando. La va a seguir generando porque el problema original es la forma en cómo se integran estos órganos electorales. Remitámonos a otros países con democracias, como decía don Olban, en efecto, Honduras todavía tiene una democracia y una institucionalidad muy débil. Y esta democracia débil genera conflicto. Otros países, Costa Rica, Chile, Uruguay, México, Argentina, integran estos órganos electorales con profesionales. Aquí me decían, no, es que no hay nadie, ¿verdad?, no hay nadie que no tenga un sentimiento político. De acuerdo, de acuerdo. Todos somos animales políticos, como decía Platón. Todos tenemos un sentimiento político. Ojo, pero no todos somos activistas. Me incluyo yo. No todos somos activistas. No todos somos dirigentes ni directivos de partido. Hay miles de hondureños que son profesionales, que no son activistas, que no son directivos de partido y que conocen la materia político-electoral. Ese es el tipo, es el perfil del profesional, conocedor de la materia electoral, política, y que no sea dirigente ni activista de los partidos. Claro que los hay, pero no, la élite política y la élite empresarial están muy cómodas en Honduras haciendo pingües negocios, ¿verdad? Porque déjenme decirles, hay que hacer una investigación, Raúl, de los grandes negocios que se hacen ahí antes en el tribunal. Es que esta es una cuestión antigua, o sea, esta es una repetición. Los grandes negociazos que se hacían en los tribunales electorales, en el Tribunal Superior, en los tribunales anteriores y en compras directas, ya no hay licitaciones. Este es un gran negocio. A nadie le rinden cuentas. A nadie. Ni antes rendían cuentas, ni ahora mucho menos, porque les aprobaron compras directas. Entonces, ahí está es un tema de negocio también. Hay una mezcla entre política y negocio. Entonces, esta es una crisis innecesaria, totalmente innecesaria. Estuve anoche nuevamente repasando la ley electoral, ¿verdad? Y en ningún lado dice que los tribunales, consejos municipales y departamentales van a hacer conteo. En ningún lado. Y si, como decía Rixi la semana pasada, que el Consejo Nacional Electoral puede hacer y deshacer, cosa que habría que discutir, ¿verdad? En todo caso, hay que hacer y deshacer con tiempo, no 20 días o 22 días antes del proceso primario. A mí me preocupa mucho esto,
También la posición de la señora Hall es una posición gallo-gallina, ¿verdad? Una posición gallo-gallina, pero bueno, al fin y al cabo, pues la mujer dijo, por lo menos apareció y dijo algo. Me preocupa lo que va a pasar el resto del año. Eso me preocupa más allá, claro, me preocupan las primarias, pero este es un pequeño ensayo de las generales. Ese nivel de confrontación que ahorita está en un 10%, se va a elevar a un 100% en el resto del año de cara a las elecciones generales. Ya van a ver ustedes, por la forma de integrar los órganos electorales con activistas de los partidos políticos. Hay otras formas, hay otras maneras más democráticas, más sanas de conducir esto, de llevar esto adelante, pero no, repito, las élites políticas y las élites empresariales están muy cómodas haciendo pingües negocios particulares con esta estructura caduca, vieja, podrida del sistema, de toda la institucionalidad político-electoral en Honduras, lamentablemente, Raúl. El ex banquero Guillermo Lasso y el correísta Andrés Arauz han pasado a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Ecuador, según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, aunque los candidatos aún pueden interponer algunos recursos. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Arauz de la Alianza Unión por la Esperanza consiguió el 32.72% de votos, mientras que Lasso del movimiento Creando Oportunidades obtuvo 19.74%. Según el escrutinio, Yacu Pérez del movimiento Pachacutic alcanzó 19.39%, lo que lo aleja de Lasso por 32.600 votos. Una vez proclamadas las cifras oficiales, el CNE precisó en un comunicado que los binomios presidenciales que pasan a la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril son la de Alianza Unión por la Esperanza y el de Alianza Creo Partido Social Cristiano. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, aquí la gente me está escribiendo. Don Olban hace un momento dijo, Edgardo, que eso es una decisión gallo-gallina, la del Consejo Nacional Electoral. Fue salomónica. ¿Cómo está eso de que cada partido maneja el tema de las credenciales, que cada quien tome su decisión? ¿Qué piensa usted de eso? Pero yo creo que las elecciones internas deberían ser lo más libres posibles. Es más, deberían ser la responsabilidad de cada partido político. Ese es algo que le compete estrictamente a las dirigencias políticas y al conglomerado electoral de cada institución. Y a mí, desde el principio, no me ha parecido correcto que la autoridad que rige constitucionalmente las elecciones generales del país cada 4 años tenga que estarse involucrando, desgastándose políticamente, construida, conformada a última hora, en último minuto. Esto no puede ser que nos conduzca a un proceso transparente y creíble que provoque confianza. Entonces, todos sabemos, como bien dijo Edgardo, que los representantes en esa institución no son representantes de la sociedad, ni de los conglomerados políticos de todos los partidos. Son representantes de las cúpulas dirigenciales de cada institución. Y ahora, entre 11 y pico de partidos que hay registrados, 3 se atribuyeron el derecho de gobernar precisamente los procesos electorales. ¿Dónde está la democracia representativa? Si no podíamos cargar con 11 corrientes de pensamiento político, ¿por qué se abrieron los portones precisamente para que
se inscribieran instituciones que se sabía de antemano que no iban a conformar absolutamente nada, que están ahí porque convenía políticamente a otro partido de gobierno resquebrajar una oposición. Y estos son gajes del oficio. No tenemos que espantarnos, no es cuestión de que esto es barbaridad, es un pecado capital mortal. Estas cosas son de política. El problema es que el país no está para eso. Honduras no está para eso. Honduras necesita conformar, pero rápidamente, y no podemos esperar otra elección más. Tiene que conformarse en esta oportunidad con las personas más capaces. Mire, no sé cuántos miles de candidatos hay en este momento. No es posible que no podamos escoger 128 propietarios y 128 suplentes de esos tantos miles de figuras que va a haber, pero que la gente entienda que tiene que votar por la persona. Quienes llegan al Congreso de la República, quien va a ocupar la silla presidencial, no son los partidos, son las personas y las figuras individuales que los partidos van a nombrar. Es cierto, el pueblo hondureño no elige sus candidatos. El pueblo hondureño acude a las urnas a ratificar lo que las cúpulas decidieron, que son una minoría muy pequeña, muy pequeña. El pueblo lo que va a hacer es, y muchas veces no sabe ni siquiera, no conoce, no ha oído, no ha expulgado, no ha descubierto, no ha investigado por quienes están votando. En las aldeas, en los municipios, la gente se conoce de cerca, sabe quiénes son los candidatos a alcaldes y los candidatos a regidores. Bueno, entonces es responsabilidad del pueblo aprender a escoger. Estas personas que le dicen a usted que voten en línea, voten raya, eso solo es una demostración de debilidad. O sea, está metiéndose como el pandillero que dice, me meto en la pandilla porque yo solo no puedo defenderme. Y así es entonces cuando se pide el voto en raya. Y ahí van en la colada, en el voto en raya, si usted tiene 28, 23 diputados candidatos en un departamento, ahí en esa colada se van a ir 15 que no tienen las condiciones para ser representantes del pueblo en las instituciones de gobierno, y solo van a dejar 3 o 4 que son personas correctas, que tienen una tradición, que tienen una experiencia, una imagen, y sobre todo que tienen una confianza de las personas que los rodean. Entonces, estos procesos, lo que importa es en realidad la profundidad, la raíz, qué es lo que está. Mire, esto de los representantes en la mesa, eso es secundario en realidad. Es importante, pero es secundario. Lo importante es en realidad que el pueblo sepa escoger. Y usted no tendrá en ese sentido. Otra cosa es que estamos quejándonos ahora nos quejamos. ¿De por qué las improvisaciones? Pues estos procesos debían haber estado terminados un año después de las elecciones anteriores. Ya hemos venido hablando de modificaciones y cambios de la ley electoral desde hace 3 elecciones. Estamos diciendo que la ley electoral ha tenido laguna, pero como bien dice Edgardo, no hay modificaciones en lo que se hizo. En lo que se está por proponer ahora, imagínense usted estas alturas. Si no hay modificaciones, si el pleito es por 3 o 4 artículos, a estas alturas del juego, a 20 días nada más de ir a los procesos electorales internos, ¿cómo es posible que estemos esperando que haya en realidad transparencia y seguridad en lo que se está haciendo? Entonces, volvemos a lo mismo. Esta imprevisión maliciosa, porque la imprevisión en Honduras no es una cultura cultural, es maliciosa y llega a extremos de ser a veces perversa, y perversa porque atenta contra los intereses del pueblo hondureño. Este atraso nuestro, este subdesarrollo, este analfabetismo que todavía nos lacera, esta falta, esta desnudez que tenemos en este momento de esta pandemia, que ha desnudado de toda prenda la ineficiencia y la incapacidad
de saber manejar un proceso tan delicado como una pandemia. Y a estas alturas estamos, como bien dice Edgardo, improvisando ahora a quién le vamos a comprar cuando eso ya se sabía. Las personas no necesitaban 10 dedos de frente para poder entender que los países ricos iban a acaparar las vacunas. Ya se sabía. Y como bien se dice, ¿por qué Costa Rica? ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué Guatemala? Ya están vacunando su gente. Porque hubo previsión, porque hubo gente, aún con todos los conflictos que tienen esos países, porque hay conflictos políticos, pero en ese sentido tuvieron las precauciones suficientes. Y nosotros todavía en este momento, un año después de que brotó la pandemia, estamos enfrascados en averiguar si el respirador de un hospital de estos, ya no sé cómo llamarlos, para mí deberíamos empezar a buscarle cómo le sacamos el jugo a lo que nos vino y empezar a pensar seriamente en complementar lo que nos falta. Pero no, ahora estamos empezando a ver quién se va a hacer cargo de pagar el furgón que chocó y que se destruyó. A estas alturas estamos todavía preguntando quién es responsable, cuando las importaciones ya se sabe que tienen un procedimiento normal. Se compra CIF y va incluido el flete y va incluido el seguro. Entonces, ¿para qué estar discutiendo quién lo va a pagar si la compañía aseguradora? Pero aquí, como no se sabe ni siquiera si está asegurado, porque tampoco se sabía si había pagado el flete y están cobrando 36 millones más. Entonces, esto nos indica, pues, que ha habido una molotera en el manejo de esto. No han sido capaces de enfrentar una crisis como esta. Imagínense un conflicto armado, imagínense una catástrofe superior a lo que hemos padecido con estos dos huracanes. Imagínenselo, en que el país continúe postrado de hinojos, como dices, de rodillas, implorándole al mundo que se acuerde de él para que le vuelva a llenar las manos de alimentos, de medicinas, de dinero para la reconstrucción. Esa es una fase, y la otra es todavía, a estas alturas del tiempo, candidatos que tienen un pasado cercano, lleno de sombras, lleno de demandas engavetadas, llena de denuncias, y sin embargo aparecen en los medios exigiendo a algunos, implorando a otros el voto del pueblo hondureño para que los mantenga todavía en posiciones donde pueden continuar ejerciendo su hábito de pecar por medio de la corrupción. Es una situación difícil, pero el pueblo hondureño tenga la seguridad que va a salir. Vamos a salir adelante, no vamos a dar pasos de canguro, no vamos a saltar rápidamente a un nivel de progreso, no vamos a tener tranquilidad, pero lentamente vamos a ir haciendo. Y en la medida en que las generaciones se vayan depurando, esto es como un río, que en el transcurso del río, en los cientos y pico de kilómetros, las aguas aún contaminadas se van limpiando. Y yo tengo fe en que en Honduras, ahora sí estoy pensando ya retroactivamente en la juventud que viene. Si nosotros aprendemos a escoger en esa juventud y no nos dejamos llevar por las cancioncitas del canto y los cuentos de fantasmas, tenemos que salir adelante, porque este país es noble, este país es rico, tiene suficientes recursos para hacer algo mejor, y ahí me quedo por el momento. Sí, gracias, don Olván. De verdad que comparto muchísimo de las cosas que dice don Olván. Edgardo, ¿y qué vamos a ganar con estas nuevas elecciones? ¿O será más de lo mismo y el país no va a avanzar? Edgardo. Sí, Raúl. Evidentemente Honduras necesita un refrescamiento político. Evidentemente la ciudadanía, el país entero, está expectante de que toda esta conflictividad que venimos arrastrando desde el 2009 y que todavía no hemos salido de esa conflictividad, y pareciera más bien que queremos
mantenernos en esa conflictividad, es momento o existe una leve esperanza de que empecemos en un proceso de dejar esa conflictividad, pero la verdad es que es difícil. Es necesario, pero se ve difícil el panorama. Entonces lo que esperamos es que con todas las dificultades, con todos los defectos de origen que hay en el Consejo Nacional, en el Tribunal Supremo Electoral, con todas las deficiencias que hay ahí, que haya un esfuerzo por tratar de llevar un proceso electoral este año lo más ordenado posible, con los menores sobresaltos posibles, que este sobresalto de ahorita, ¿verdad?, sirva para que no permitamos que estos sobresaltos continúen, porque en la elección general, ustedes saben el nivel de conflictividad y de tensión, ¿verdad?, al cual se somete, porque ahí ya estamos hablando que estamos enrumbándonos hacia la conformación de un nuevo gobierno. Entonces, esperaríamos, Raúl y pueblo hondureño, que las cúpulas de todos los partidos, pero en especial estos partidos que están conduciendo estos órganos electorales, hombre, traten un poco de moderar su ambición desmedida de llegar al poder. Es difícil lo que acabo de decir, porque la naturaleza de la política es la lucha encarnada, ¿verdad?, por conquistar el poder. Es difícil, lo comprendo perfectamente. Pero, hombre, necesitamos un proceso electoral que no esté lleno de estas triquiñuelas, de estos exabruptos, de estas acciones de cálculo partidista que hemos visto en las últimas semanas, sino que las cosas se pueden hacer, hombre. Si el que va a ganar, va a ganar. Se haga lo que haga, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Yo veo con preocupación este proceso general. Después de esta primaria, el proceso general lo veo con preocupación porque no estoy viendo esa disposición. Lo que estoy viendo más bien es estos nuevos actores que han llegado a formar parte de los órganos electorales, como el Partido Libre, ha llegado con una actitud realmente preocupante y que me hace pensar en lo que viene después de las elecciones internas y primarias. No sé de dónde pueden salir los consensos, los acuerdos, no sé de dónde puede provenir el diálogo que antes, hace años, pues para bien o para mal, como ustedes quieran ponerle, había un cierto nivel de diálogo. Pareciera que hoy esos diálogos o son muy pocos o están concentrados ya solamente en 2, 3 personas que son las que deciden a nivel nacional y que a veces no llegan a acuerdos y entonces vemos estas expresiones de desacuerdos en los órganos electorales. Entonces, Raúl, es difícil realmente para mí, incluso lo voy a decir así abiertamente, se me hace difícil ser optimista en el escenario que viene en los meses venideros. Se me hace difícil, sinceramente, viendo la conducta, la actitud de ciertos sectores, obviamente agravado por la situación económica del país, por la situación sanitaria del país, por el desgaste político que tiene el partido en el gobierno. Eso es lógico. Entonces, vamos a vivir un proceso electoral general realmente incierto en cuanto al manejo, al equilibrio que hay que mantener. Imagínense ustedes, yo siempre digo, es increíble, porque uno puede esperar que la gente pelee en la calle, los activistas en los municipios, en ciertos departamentos. Bueno, ya ha habido muertos en algunas concentraciones, hubo un muerto en una concentración del Libre en Olancho, lamentablemente, pero uno esperaría que sea en ese nivel donde se dé la conflictividad.
y no a nivel de las instituciones como sucede en Honduras. O sea, en Honduras pasa una cosa extraordinaria que poco se ve en el mundo, y es que la conflictividad y la confrontación se da desde las instituciones, y eso es extraordinariamente irregular. Que sea ahí, las instituciones son las llamadas, en este caso las instituciones electorales, son las llamadas a mantener un nivel de profesionalismo, un nivel de diálogo, un nivel de compostura que se transmita al resto de la ciudadanía. Pero no, acá la señora representante del Partido Libre en el Consejo más bien actúa como incendiariamente. En ese sentido me gustó pues que la señora Hall al llegar pues intentó ahí apaciguar, dar certidumbre, decir que van a haber elecciones primarias, internas, ¿verdad? Decir que ellos necesitan dialogar, que van a consultar con... Ya otro lenguaje, si ustedes se fijan, ayer solo llegó ella y otro lenguaje distinto al del sábado, al del viernes, al del jueves pasado, de la señora Moncada, un lenguaje de confrontación, un lenguaje de imposición, un lenguaje totalitario. Y si usted en su lenguaje transmite totalitarismo... Edgardo, ¿qué piensa cuando ve a Rick se arrecha gritando que no? ¿Qué piensa? Fíjese que vi un video, no había visto un video de una de las comparecencias, no sé si fue jueves o viernes, no lo había visto, lo vi ahí en las redes. Es increíble, Raúl, como desajustada, fuera de sí casi, diciendo así, pero de manera, tenemos que hacer tal cosa, no sé qué, pero alterada, realmente alterada. Eso se transmite a la sociedad, Raúl. Eso es una forma de incitar al odio, de incitar, digamos que a posturas violentas, digámoslo claramente. Esta señora Rix Moncada tiene que tener ponderación. Es que ese es su papel, Raúl. Ponderación, diálogo, entendimiento. Ese es su papel. No adoptar posturas incendiarias, radicales. Y está equivocada en varios de los aspectos que señalaba. Por ejemplo, esto del conteo. Perdóneme, pero yo leí anoche nuevamente la ley electoral y no está lo que ella propone. Eso de que no va a ser en las mesas, sino que en los municipios, en los departamentos, eso no está en la ley, Raúl. Ella miente. Esa señora le miente al pueblo hondureño. Entonces, no podemos generar certidumbre, no podemos generar estabilidad en el proceso, no podemos generar ambientes de diálogo y de paz con la conducta. Repito, mire, el lenguaje, usted es periodista, usted es comunicador, usted es un hombre de medios, usted sabe que el lenguaje personal, el lenguaje, digamos, verbal y no verbal, la gesticulación dice mucho de lo que la persona está sintiendo y está queriendo transmitir. Y la señora Moncada realmente transmite violencia, transmite imposición, ¿verdad? Y personalizo porque, perdónenme, pero la señora Hall llegó ayer tranquila, dijo, garantizamos que va a haber un proceso. No se fue a exaltar, no fue a gritar, no fue a decir, el Consejo Nacional Electoral es el que manda y aquí se van a tomar las decisiones. No, dijo ahí un poco gallo gallina, ¿verdad? Repito, porque dijo que sí, bueno, que van a haber conteo municipal y departamental, pero que también va a haber conteo aquí central. Ahí hay una contradicción, Raúl, y que al final le dejan los partidos. Bueno, yo entendería que por la paz, aquí, ¿verdad? Lo entendería que por generar un poco de tranquilidad y paz nacional, está bien, pero la ley dice claramente que el conteo debe ser en la mesa receptora electoral y de ahí le manda una copia al municipio y después al departamento, pero de ahí la maleta, la sella y la manda a Tegucigalpa. Que eso haya que mejorarlo, que hay que hacer veeduría, ¿verdad? Que ha habido fallos de acuerdo. A 22 días, no sé cuánto, de las elecciones, no podemos ni cambiar la ley,
ni introducir esa incertidumbre, Raúl. Bueno, al parecer, pues esto ya se ha dilucidado, va a haber un conteo en las mesas y ahí se va a pasar aquí al nivel central, donde van a haber cámaras, donde va a haber veeduría, todo lo que ustedes quieran. Y aparentemente, pues el partido que quiera, pues va a hacer también enviar ese mismo resultado al municipio y después al departamento para que lo validen con lo que se escrute aquí a nivel central. Esa es la ley. Entonces, repito, preocupa lo que viene después de las elecciones internas y primarias. ¿Verdad? Preocupa el resto del año. Ese nivel, tienen que bajar el nivel de confrontación. Al menos aparentemente, hombre. Al menos aparentemente, háganlo. Pero no, yo veo a la señora Moncada que no quiere, ella, como que si fuera, digamos, no sé, la verdad única y total. La verdad nadie la tiene. ¿Verdad? La verdad nadie la tiene. Por eso es que hay que buscar los consensos, el diálogo. Pero debe prevalecer eso. Debe prevalecer, como dijo la señora Hall, el interés nacional. Eso es lo que debe prevalecer. No mis posturas personales y partidistas. Y no, como dice don Holman, ni siquiera son las posturas del partido. En el caso de Libre, digámoslo claramente, y todos lo sabemos, es la postura de Mel. Es la postura de Mel, de una persona. De una persona es la postura del Partido Libre. Entonces, no puede ser, Raúl. En ese sentido, rescato la comparecencia de la señora Ana Paola Hall el día de ayer, ¿verdad? Ya cambió, es que inmediatamente cambió el tono, la señora, ¿verdad? No fue a pelear, no fue a gritar, no fue a decir, este es mi garrote y yo mando aquí y aquí se va a hacer lo que yo diga, como decía la otra señora en los días anteriores, ¿verdad? Entonces, pero no sé qué va a pasar. No sé, don Olman, cómo ve el panorama del resto del año, pero a mí me preocupa, sinceramente. En 1993, don Olman Valladares fue candidato a la presidencia por el Pino. ¿Cuál es la diferencia, don Olman, de aquella política a la de hoy? Y al ver esta oferta política, hemos visto varios anuncios. ¿Qué piensa usted, don Olman? Raúl, yo diría que se concentra en una palabra y es que era voluntad. Había voluntad. En el año 80, Honduras parecía haber llegado a un parteaguas en la historia contemporánea. Habíamos experimentado casi 16 años de gobierno de factos militares. No nos llegó a agradar porque los militares empezaron a sufrir precisamente esta pandemia de corrupción. El mundo cambió, el escenario político en América del Caribe también se modificó. Hubo una gran intervención de los Estados Unidos, más fuerte. Más, recuérdense cuando enviaban aquí en 2 o 3 periodos embajadores que se le denominaban los halcones, porque eran personas que habían estado incluso en la Unión Soviética y habían sido trasladados directamente de la Unión Soviética para Honduras porque necesitaban los Estados Unidos controlar esta sublevación que se miraba a venir en el ámbito caribeño. Entonces había otro ambiente, había una necesidad de retornar a lo militar y hubo decisiones profundas, por ejemplo, la civilización del gobierno. Estoy hablando de volver a los civiles, la sumisión del poder militar, porque hay que llamarlo así, a la presidencia de la República, que a veces uno piensa que fue simbólica, no fue tanto así real, sino que la Fuerza Armada siempre ha mantenido cierto poder, cierta presión. Nos ha fallado en algunas oportunidades,
nos ha llenado de orgullo en otras, pero lamentablemente en este momento su silencio, su falta de acción en el camino correcto es también parte del juego este de ajedrez que nos tiene puestos en jaque al pueblo hondureño. Entonces la palabra era confianza, era diálogo. Los que participamos en aquellos años para resolver problemas, que estábamos también de apaciguadores, de conciliadores, vemos la diferencia, lo que ocurrió con el famoso diálogo último, que la gente dice que fracasó. El diálogo no fracasó. El diálogo es un instrumento. Cuando el carpintero hace mal a una obra, no es el martillo el que falla, ni el serrucho, es el carpintero. Y el diálogo es un instrumento efectivo en cualquier cosa. Se ha dialogado para detener guerras, para suscribir tratados nucleares, para hacer cambios climáticos. Se ha dialogado y se ha llegado a conclusiones que van en beneficio de la humanidad. Pero en Honduras el diálogo fracasó desde que se anunció que había que dialogar. Y lo hicieron fracasar los interesados en mantener un status quo. Entonces, ¿a dónde ha estado la voluntad política? Fíjese usted que son 129, creo, puntos de concordancia que se dieron en el diálogo después de haber dilucidado durante 6 meses, haber discutido bizantinamente de una manera irracional, si se quiere, sectaria. No se podían poner de acuerdo ni siquiera en la toma de una fotografía. Había gente que decía que no se ponía al lado de otra persona de los dialogantes porque las diferencias eran muy grandes. Entonces, esa falta de humildad, si se quiere, ese odio patológico, enfermizo de muchos de los dirigentes hondureños políticos que se quedaron colgados de los años 60 o de los 40, digo yo. Y entonces, en aquel tiempo, Raúl, la diferencia era que éramos menos los que platicábamos. Yo creo que había más consulta todavía a las dirigencias de bases departamentales. Había un poco más de responsabilidad de los dirigentes políticas de partidarias y había voluntad para sentarnos. El pueblo hondureño desconoce, y creo que va a desconocer porque no nos ha dado por escribir a muchos, de conflictos que hubo, de crisis, no conflictos, de crisis que hubo en casi todos los procesos. Me trae a colación que uno de los más delicados que hubo, porque fue a escasas horas de abrir las urnas, que fue cuando decidimos el voto en sobre, en que los vampiros de la política, merodeando con una candidata por ahí, le hicieron creer que el voto en sobre era una trampa, ya era prefabricada. Y hubo que estar mediando entre dos candidatos, los dos candidatos que tenían más posibilidades, para decirles que el voto en sobre era un mecanismo nada más, que no conllevaba ninguna intención de hacer un acto fraudulento y que por consiguiente el voto en sobre seguramente iba a reflejar las mismas tendencias que iban a reflejar las urnas. Y en efecto eso ocurrió. Pero esto pasó a escasas 5 o 6 horas. Estoy hablando de la madrugada del domingo de las elecciones. Y sin embargo triunfó la razón. Nos fuimos a elecciones y hubo un ganador y el pueblo lo aceptó con satisfacción. Pero yo me pregunto, y le pregunto a Edgardo, ¿tendríamos la confianza de que cualquiera que sea el resultado vaya a ser en realidad el producto de la voluntad popular y que el pueblo lo va a aceptar en general? ¿Qué pasa si hay un continuismo precisamente por la ceguera de una oposición que no ha entendido la matemática política, que no sabe que si hay 2 más 2 son 4 más 2 son 6, y si usted no suma entre los contrarios esa cantidad de votos, el más pequeño de ellos, el mayor de los pequeños, es el que va a ganar. Entonces, eso no lo han entendido y siguen enfrascados en pugnas internas,
en pugnas internas. No ha habido una voluntad para dialogar y nos comieron las elecciones. Estamos en el año 21. Hace 3 años el 21 se miraba lejos, pero hoy se ve a la vuelta de la esquina y sin embargo no ha habido voluntad para eso. Pero ¿dónde está eso? A mí no me interesa tanto el aspecto político. Total, si tenemos otro gobierno pasivo como los que hemos tenido, infructuoso, falto de imaginación, desordenado, irresponsable y de repente permisivo de la corrupción, pues eso ya es una tradición. El problema es el problema económico general del país que incide en el problema social. La pobreza es el producto de esta falta de diálogo. La pobreza y la miseria y el analfabetismo y la insalubridad no es problema de que Dios nos lo mandó. No es la falta de capacidad de una conducción del país que no ha sabido hacer los lineamientos adecuados. Después se quejan cuando vienen mandatarios como Bukele en El Salvador, que tiene obviamente una oposición del sector político tradicional, de cierto sector del empresariado, porque ha tocado heridas. Y entonces la gente empieza como a quejarse y a inventarse, y puede ser que los estilos no nos gusten. A mí particularmente no soy del estilo de Bukele, pero los objetivos y los procedimientos utilizados, eso quiere decir de una persona que tiene intenciones de hacer las cosas y se fijó una meta, pero aquí no sabemos ni siquiera cuál es la meta, no sabemos cuál es el tiempo de juego, cuánto dura este partido, a dónde termina, no sabemos, nadie sabe en este país. Y la gente sigue en problemada, tenemos refugios llenos de personas damnificadas. Nuestros alumnos han perdido un año, y no es asunto de que achacarle a la pandemia, no, es que debieron sentarse a imaginar, a usar la inteligencia para ver qué procedimientos podemos alcanzar. Don Olban, yo creo que van a ser 2 con este año. Sí, correcto, definitivamente. Y mire, los que estamos de alguna manera cercanos a las escuelas, a las escuelitas pobres, las marginadas, las olvidadas, entendemos los problemas que se están suscitando. La deserción no voluntaria, obligada de los niños que no tienen un acceso a un celular, que no tienen acceso al internet. Esto de que estamos viendo niños, está saliendo en los medios un filmadito de una niña que se acerca a una casa particular para robar internet. Me recuerda cuando en aquellos tiempos de los 50 y 60 los muchachos estudiaban debajo del poste de luz porque en su casa solo tenían un foquito en la sala tal vez y no daba abasto y no podían ver, y ahí amanecían los muchachos estudiando para los exámenes generales en las aceras, estudiar en las aceras. Me recuerda ahora, y ahora es forzado, pero ¿cómo podemos entonces pensar que el único camino de solución es el camino tecnológico cuando este no es un pueblo tecnológico? Cuando ni siquiera las empresas a quien les cedimos el monopolio absoluto de las comunicaciones se han esforzado por mejorar la velocidad y la capacidad de los internet. Aquí en mi zona, qué bien que podemos transmitir este programa casi completo, pero a cada rato se falla. Entonces imagínense los pobres niños que no han tenido una computadora jamás en sus manos, que no han tenido, las escuelas no han tenido una persona que pueda instruir a los profesores, a los maestros, a dar clases por internet, a distancia. Los maestros no saben manejar una computadora porque no es su tiempo, no aprendieron en su momento, y la Escuela Nacional del Profesorado de Francisco Morazán no da esas clases intensivas de manejo de una computadora y una educación a distancia. No somos los Estados Unidos, y aún en los Estados Unidos tienen problemas con la educación a distancia. Entonces se fijan que gobernar no es de trompudos, como dice el dicho en el norte, no es de trompudos, es de inteligentes, y es de inteligentes formados. Y sobre todo en Honduras las exigencias para un liderazgo son demasiado grandes.
porque aparte de tener las capacidades, las calificaciones, la calidad humana es importante en este país. No podemos tener gente que porque se tiene muy mala memoria, tiene la conciencia tranquila. No podemos tener eso. Me decía un gran amigo a mí antes eso, y es el problema de los hondureños. En Honduras, una conciencia tranquila muchas veces solo es producto de una mala memoria. Y aquí se les ha olvidado que hace 2, 3, 4 años, candidatos que aparecen todavía en los listados estaban señalados con demandas, con denuncias, con reparos, y que han sido engavetados también maliciosamente, porque las personas tienen el apadrinamiento o la venia o la sombría protectora de un gobierno que no ha sabido poner mano dura en este asunto. Y entonces el pueblo, como no es conocedor pleno de estas acciones, va y vota nuevamente, no por la sede correcto que llevan estas gentes inscritas en la frente, sino por la sede corruptos, que eso es lo que nos tiene en este país mal. Dialoguemos, entendamos que la Honduras es superior a todos nosotros y que esta Honduras no es nuestra, Honduras es prestada, es de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y así por las generaciones, hasta que veamos que este país, esta sociedad, tiene un desarrollo humano, no un crecimiento económico, que es donde nos hemos equivocado. Aquí creemos que construir puentes, carreteras de primer mundo, aeropuertos internacionales, ese es el desarrollo de un país. No, el desarrollo humano es el que cuenta, que la gente pueda tener una educación que lo forme con suficiente capacidad para labrarse su propio camino, para ejercer su propio espíritu de emprendedurismo, que pueda sentirse protegido por la sociedad y protegido por su gobierno. Pero aquí hemos tenido el problema de que hasta a veces el gobierno se vuelve el peor enemigo del pueblo en materia de esfuerzos de crecimiento. Raúl, el panorama es sombrío. Qué triste. Yo sí soy, ahí sí, que lamentablemente Edgardo, que es un hombre tan creativo y formador de opinión también, no sea tan optimista. Y yo soy prudentemente optimista, Edgardo. Prudentemente optimista. No me voy de boca, no creo que esto, como dice incluso los candidatos oficialistas del gobierno, no es un lecho de rosas, no estamos rodeados de vinos finos, sino que el camino es escabroso, hay mucha piedra en el camino y tenemos que vencerlo. Pero los hondureños nos hemos... Alguien recuerda una frase en el FIFI que decía que como Dios nació en Choloma, no nos va a dejar y vamos a salir adelante. Gracias a don Olvan Valladares por su participación esta mañana. Me ha gustado mucho la participación de don Olvan, su experiencia, su sapiencia, su prudencia, diciendo la verdad de lo que está en el país. Ojalá quien llegue a gobernar Honduras venga a sacar el país adelante, porque estamos con unos problemas terribles. Voy con las conclusiones de mi buen amigo Edgardo Rodríguez. Edgardo. Gracias, Raúl. Creo que algunas personas decían que no iban a haber elecciones. Estamos a poco más de 20 días de las elecciones internas y primarias. Eso echa por tierra esas voces agoreras, que me hace decir que lejos de estar hablando e inventando cosas que no son, hay que concentrarnos en que el proceso sea desde afuera, los actores desde afuera, medios de comunicación, personalidades como don Olvan y muchas otras similares a don Olvan en todos los partidos. Ojalá, digamos, se expresen para pedir a la élite política y a las instituciones la mayor prudencia, la mayor ponderación, el mayor nivel de diálogo para el proceso que se viene adelante después del 14 de marzo. Necesitamos voces que aplaquen
este nivel de confrontación entre sectores políticos en el país. Las necesitamos. Digamos, esa oposición destructiva, siempre lo hemos dicho y no lo digo yo, en el mundo entero, la oposición destructiva no contribuye a la democracia y a Honduras. Lejos de eso, una oposición constructiva, y aquí tenemos el ejemplo de don Olban, y no es por lisonjearlo, todo Honduras conoce a don Olban, conoce a su trayectoria, que es un hombre que está en la oposición, pero es una oposición inteligente, una oposición patriótica, una oposición constructiva. Así que yo invito a los hondureños como don Olban, de respeto, con ética, con valores, a que superemos, digamos, esas quejas que tenemos y que son legítimas sobre la situación de Honduras, y que lejos de estar lamentando y de estar torpedeando el proceso, más bien creemos esos espacios, esos foros de apoyo a la democracia, a un proceso lo más transparente posible, de ponderación a los actores que conducen el proceso político. Es que yo siento que hay ese desbalance en Honduras. La ciudadanía, como está cansada, como está desilusionada con tantos problemas, entonces hemos dejado todo el espacio a una élite que ha hecho mal las cosas, muchas cosas malas, y entonces no hay ese contrapeso, no hay esa presencia, esa luz, esa opinión, esa orientación de demócratas como don Olban y muchos otros más, que siento yo que se han arrinconado. No es el caso de don Olban, ¿verdad? Él siempre es muy beligerante, muy con presencia, digamos, nacional. Pero sí necesitamos más voces, más demócratas que empujen este proceso, porque no podemos dejarle únicamente a estas instituciones que, repito, para mí nacieron con el pecado original, o a 3 partidos que decidan la suerte de Honduras. No podemos. Los ciudadanos, el concepto de ciudadanía es precisamente el individuo que se involucra, que se informa, que participa, no para destruir Honduras, no para hacer bochinche, no para boicotear, sino para señalar los errores y para exigirle a los que tienen que exigirle que actúen de la mejor forma. Eso hace falta mucho en Honduras, una oposición democrática, una oposición constructiva, una oposición inteligente. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y esto no lo tomen a mal, sino que es un vacío, hay un vacío de oposición democrática en Honduras, que la hay, está ahí. Ojalá que este año, después de las primarias internas, podamos retomar esa tradición que la había en el pasado. Olban ha hecho en algunas partes remembranza al diálogo, a los consensos que teníamos hace 20, 30 años atrás, que se ha perdido lamentablemente en Honduras. Hay que retomar eso por el bien de todos nosotros. Honduras necesita de todos para que este proceso general, que vamos a entrar después del 14 de marzo, pues sea lo menos traumático, lo menos confrontativo posible, ¿verdad? Así que pienso yo que, por ejemplo, el Consejo Consultivo, que es una figura que tenía el tribunal y que está ahí todavía en la ley, que creo que no lo van a quitar, deberá asumir ese rol dentro del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? De pasar las elecciones internas y primarias, el resto de partidos, incorporarse, pedir, exigir que se active ese Consejo Consultivo, ¿verdad? Que es un órgano de consulta donde sí van a estar representantes de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas, para tratar de moderar lo más que se pueda el proceso general, que repito, me preocupa mucho por la víspera que estamos viendo actualmente, de la forma en cómo se ha venido conduciendo, especialmente los últimos meses, las últimas semanas, ahí en el Consejo Nacional Electoral. Ojalá que me equivoque, como dice Olban, él es prudentemente optimista. Deseo equivocarme, quisiera que este sea pues un proceso
lo mejor conducido posible, pero las señales que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, nos hacen estar muy preocupados por lo que pueda suceder en el proceso general. Así que vamos a ver qué pasa, Raúl. Muchas gracias. Gracias al licenciado Edgardo Rodríguez y a don Olvan Valladares. Voy rápido a un resumen informativo para cerrar la entrevista. Herlin Díaz, en el norte del país siguen las masacres en Honduras. Herlin. Muchas gracias, licenciado Raúl. Así es, han continuado las masacres y es que en menos de 12 horas 3 masacres se han disparado en diferentes puntos, tanto en el municipio de Choloma Cortés, que ocurrieron 2 en menos de 5 horas, y también una registrada en el departamento de Francisco Morazán. En un total de 10 víctimas, 3 ocurrieron en la colonia San Antonio del municipio de Choloma Cortés, posteriormente otras 3 en la colonia Las Torres, siempre en el sector de la López Arellano, aquí en el norte del país. Más 4 víctimas que dejó una nueva masacre en la comunidad de San Jerónimo, esto en el departamento de Francisco Morazán. Son 10 las víctimas, producto de 3 hechos sangrientos diferentes ocurridos en el país, esto durante las últimas horas. Hasta ahora, las autoridades policiales aquí en el norte del país atribuyen a estas 2 nuevas masacres, solo en el departamento de Cortés, a enemistades personales, así como también la pelea de territorio. Se desconocen el principal móvil de la ocurrida en el departamento de Francisco Morazán. Esto es lo que está ocurriendo en el campo policial y en cuanto a los hechos múltiples, donde 10 personas han muerto durante las últimas horas en 3 masacres diferentes. Con este contacto vuelvo con usted. Gracias, Herlin. Voy a los juzgados ahora con mi compañero René Amaya. René. Buenos días Raúl, efectivamente así es, aquí en los tribunales de justicia se ha citado al señor Eric Beltrán Barrientos. Él viene en calidad de testigo por parte de los tribunales de justicia y el mismo Ministerio Público sobre la muerte de Eric Davidson Barrientos Avilés, un jovencito que falleció supuestamente a mano de un militar de nombre Levi Rusi Rivera Benítez. Hasta este lugar han llegado también amigos y familiares de este joven exigiendo justicia, y ven ustedes con pancartas aquí en los tribunales de justicia porque el día de hoy se vencen los 6 días por inquirir al señor Levi Rusi Rivera Benítez, quien habría dado la muerte a Eric Davidson. Amiga, ¿ustedes son familiares? Yo soy la esposa. ¿Qué están exigiendo? Justicia, y que esto no se quede así. Justicia. Y ustedes ven que realmente va por buen camino este caso, que se aclare al final si fue o no fue responsable este militar de haberle dado muerte a este joven. Tiene que ser responsable porque hay una vida muerta. Hay testigos, tenemos videos, hay evidencia. ¿Video de que le disparan? Sí, tenemos video, y que esto no se quede así. Pedimos justicia. Bien, muchas gracias. Bueno, así rápidamente, Raúl, lo que ocurre aquí en los tribunales de justicia. Hoy se vencen los 6 días por inquirir al señor Levi Rusi Rivera Benítez, quien habría dado la muerte a Eric Davidson Benítez Avilés. Vamos a retornar con usted, adelante. Bien, voy ahora con César Funes, siempre sobre estos temas en La Ceiba. César. Así es, buenos días compañeros. En efecto, y elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han capturado en las horas recientes a 4 miembros de una estructura criminal que estaba operando en esta ciudad de La Ceiba. Betty Rosales, sobre esta captura. Así es, César, muy buenos días. En Barrio La Isla se ha capturado a primeras horas de la mañana lo que son 4 miembros de la organización criminal Pandilla 18. Estamos hablando, uno de ellos líderes de dicha organización, alias El Demoledor,
y alias Coreano y La Negra, quienes manejaban el programa de extorsión y venta de droga, y alias Nicky, quien es el sicario según las investigaciones por parte de los agentes. Estas personas, según lo manifestado por parte de las investigaciones que se han andado realizando en los diferentes operativos, han cambiado incluso el horario de lo que es el cobro de extorsión, ya que ellos se han estado manejando de una zona a otra en esta ciudad de La Ceiba a raíz del operativo y a raíz de que han dado tras de ellos por parte de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, hasta que hoy se dio con la captura de ellos en una operación junto con la DIPOL, esto en Barrio La Isla. Bueno, gracias Betty Rosales sobre esta captura de alto impacto que se ha dado hace unos instantes en el sector de esta ciudad de La Ceiba. 4 miembros de una estructura criminal, 3 hombres y una dama. Retornamos con ustedes, compañeros, al foro de la entrevista. Gracias, César. Voy con las vacunas, Gisela. Buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Para abordar este tema me acompaña la doctora Miriam Aguilera. Ella es epidemióloga. De inmediato le consulto su opinión al respecto en cuanto a esta reforma a la ley de vacunas que se ha hecho para poder hacer compras directas de este fármaco contra el COVID-19. Muy buenos días. Bueno, hemos estado desde 2 semanas atrás, ¿verdad?, hablando de que era necesario haber dejado presupuestado lo de las vacunas. Ahora vemos que se aprobó para compras directas. Y nosotros que estamos ahí en el campo de batalla y que conocemos cómo funciona lo de las compras directas, pues nos queda ahí la idea de que si se hará con transparencia o no, ¿verdad? Porque las compras directas se prestan mucho para actos de corrupción. Y como nosotros los hondureños ya le perdimos la confianza, ¿verdad?, a los que han manejado esta pandemia por todo lo que ya conocemos, entonces pedimos, ¿verdad?, la veeduría de parte de los colegios profesionales del área de la salud y la veeduría social, con la participación de personas honorables, no los mismos, no queremos las mismas ONGs, ¿verdad?, que a veces han apañado actos de corrupción. Entonces queremos que sea la participación de personas profesionales, ¿verdad?, del área de la salud, que conocemos el tema o que conocen el tema, y pues que se pueda hacer de la manera más transparente y también más urgente, ¿verdad? Y también que se compren las vacunas eficientes, no vacunas, ¿verdad?, que de repente no tengan la aprobación. Tienen que ser vacunas aprobadas por la OMS, por la FDA en las Américas o por las otras instituciones en Europa donde se compren. Entonces tienen que ser vacunas que hayan pasado todas las regulaciones internacionales. Bien, muchas gracias. La doctora Miriam Aguilera, epidemióloga, cuando se refería al tema de la compra directa que se estaría haciendo de las vacunas contra el COVID-19 en los próximos días. Licenciado, con este reporte yo vuelvo con usted al estudio central. Buenos días.